Muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, Manuel Felipe. Bueno, más bienvenida, ¿no? Gracias. Bueno, mira, un tema muy actual. Hoy incluso recientemente hay noticias de que vuelve a cobrar, a recrudecerse esta confrontación. Se elevan las tensiones. Exacto, entre Corea del Norte y Estados Unidos, pero donde entran a jugar sin duda alguna, pues, Corea del Sur y China. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿estamos al borde de un conflicto nuclear? Podríamos estarlo. Las tensiones provocadas por los ensayos nucleares de Corea del Norte y las advertencias cada vez más categóricas del gobierno norteamericano de responder al lanzamiento de frecuentes misiles por el gobierno de Pyongyang han prendido de nuevo las alarmas sobre un posible conflicto nuclear. Pese a las sanciones impuestas al país asiático por las Naciones Unidas y con el apoyo de China y Rusia, por supuesto, que teóricamente se consideran aliados de Norcorea, el mandatario Kim Jong-un insiste en que proseguirá los ensayos nucleares y que está en capacidad de hacer que las naciones que se oponen lo paguen bien caro. La llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump ha radicalizado la respuesta de la Casa Blanca. Además de ensayos conjuntos con Corea del Sur, ha sido claro en advertir que su país no teme a una confrontación mayor, lo cual para los analistas significaría simple y llanamente una impredecible guerra mundial. La preocupación al desenlace del conflicto cobra mayor sentido por cuanto se recuerda que el 6 de agosto de 1945, hace 72 años, se produjo el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, que ocasionó una de las más terribles tragedias del siglo XX. ¿Podrían llegar las tensiones de Norcorea y Estados Unidos al borde de un conflicto nuclear? Tomando en cuenta el perfeccionamiento del armamento moderno, ¿cuáles serían sus consecuencias para el resto del mundo? Para profundizar justamente sobre este tema, al regreso conversaremos con el experto en energía, José Méndez. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepiso.gb, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Ya regresamos. Regresamos con la hora clave y recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, José Méndez. José es experto en energía nuclear con posgrados en universidades muy importantes de la Unión Soviética, por cierto, y bueno, ampliamente conocedor de esta temática. Bienvenido. Gracias. Miren, podríamos comenzar situando el problema, ¿no? Porque el mundo estaba muy pendiente de todos los ataques de fanáticos islámicos y de repente en agosto viene una escalada, al menos verbal, entre Estados Unidos y Corea del Norte, en donde se amenazaban unos con convertir a Estados Unidos en un mar de fuego, el otro le dijo que furia y fuego. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? ¿Cuál es la raíz de esto? Bueno, cada vez que el señor, desde Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, desde la fundación misma de Corea del Norte, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el año 48 comience esta problemática que pasó por una guerra y luego un armisticio, no se ha cerrado formalmente, no había una declaración de paz, y ahí está establecido el paralelo 38, como la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, y desde el principio las del norte dicen que es todo el continente, etc. Pero es importante ver cómo todas aquellas promesas de Carlos Marx sobre la eficiencia de la economía, la eficiencia y la justicia de la economía socialista, cuya fase superior era el comunismo, como tú sabes, estuvo en la Unión Soviética muchos años, eso en la práctica no ha sido más que una gran estafa. Es una gran estafa cuando uno, por ejemplo, poniendo paralelos, porque es la misma cosa, el Menschos. Cuando tú ibas por Alemania, Hungría, Checoslovaquia, las 15 repúblicas de la Unión Soviética, Rumanía, Bulgaria, la ex Yugoslavia, era siempre el mismo chiste. Tú ibas, por ejemplo, a los pueblos y los que tenían los grandes privilegios
eran los miembros del Partido Comunista y no había disensión de ningún tipo. Y los que vivían las grandes miserias y grandes limitaciones era la gente de a pie. Y eso pasa en su manifestación extrema en Corea del Norte. Cada vez que hay una gran hambruna, producto de las terribles ineficiencias, las terribles injusticias de ejecutar una economía socialista, verá que ha sido una terrible estafa para millones, ¿verdad? Entonces este señor comienza a amenazar para tratar de provocar arreglos que incluyen lo que en el pasado fueron envíos de medicinas y de alimentos. De trigo incluso. Y eso es muy triste porque... Pero ahí entra a jugar otro factor muy importante, y es que además de las dificultades económicas, de las penurias económicas, la inversión ha sido fundamentalmente en la guerra. Sí, es decir... Es terrible, porque mira, ellos tienen en el orden de 25 millones de habitantes y tienen más militares activos que los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el tema es que esto no viene de ahora. Al igual que Irán, desde los años 60 hubo, desde los años 50 en realidad, hubo intentos de Corea, inicialmente cuando la Unión Soviética prevalecía allí, subsiguiente la China, de usar la energía nuclear, como está bien establecido, para fines no pacíficos, sino militares. Porque ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando se usa uranio, ellos tienen ambos, uranio y plutonio. El uranio en forma natural es relativamente muy pobre, tú tienes que enriquecerlo, pero ese porcentaje de enriquecimiento, cuando sobrepasa el 5%, cuando sobrepasa el rango de 3-5%, es claramente con propósitos militares. Y ellos... Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, entonces usted está de acuerdo con Gilberto Morillo, el que arranca el tuiteo hoy. Muchos defienden la energía nuclear como la menos contaminante y se maneja bien. ¿Qué opina el doctor Méndez? Claro, ¿verdad? El uso pacífico, responsable de la energía nuclear, que está regulado por el Tratado de No Proliferación Nuclear, es muy bueno en su versión de fisión nuclear, porque lo que conocemos ahora es esa versión. Por ejemplo, Francia usa muy cercano al 75%, fluctúa a 77% de toda su generación nuclear en base, de toda su generación de electricidad en base nuclear, ¿verdad? Y lo hace de una manera muy eficiente, de una manera muy responsable, cumple con los protocolos y eso es muy importante, porque la energía nuclear, para los que quieran aprender o informarse un poco más, se puede meter en el web de la Organización Internacional de Energía Atómica, que es www.International Atomic Energy Agency, por las siglas, .org, y ahí pueden ver que la aplicación de ciencia y tecnología nuclear trasciende la generación de electricidad, porque se usa también para propósitos médicos, imagenología, tratamiento de cáncer, eso optimización de agricultura, etcétera. Ahora es bueno que volvamos. Se ha usado de una manera muy limpia. Ahora, pero qué bueno que volvamos sobre este conflicto, sí, y sobre al la tema, posibilidad, ¿no?, de que ese conflicto derive en una conflagración, ¿no?, más allá del tema del uso de la energía. Y ese es el problema. Ese es el porque gran es que Corea del Norte de hacer, amenaza cada rato. Por eso, ¿qué posibilidades hay de que esto ahora se concrete? Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, para seguir conversando ese tema, ya precisando ya el tema, última noticia, Venezuela 507 dice: si entran en guerra de la manera económica, Venezuela se beneficia o estará en el ojo de Gavilán por sus reservas de petróleo. Bueno, en realidad eso no encuentro concatenación. El tema aquí es que cuando la energía nuclear traspasa esos linderos en los cuales está muy bien definido, cuando tu propósito es como ha sido el de Corea del Norte, el de Irán y de los países que no han sido miembros. Por ejemplo, tienes también a Pakistán, la India, ¿verdad?, que han usado, ¿verdad?, Israel mismo, que no ha firmado el protocolo de no proliferación. Pero tiene desarrollo nuclear. Es que tienen desarrollo nuclear. Pero el tema es que cuando en una nación no existen instituciones, cuando en una nación no existe independencia de los poderes públicos, cuando en una nación existe tal grado de ideologización que la gente está como en los tiempos de Hitler, adorando a un ídolo, cualquier cosa puede pasar.
Y, ¿verdad? Recuerda que las Fuerzas Armadas de Corea son en volumen gigantescas, y también que ha habido mucha irresponsabilidad en cuanto a transferencia de tecnología. Por ejemplo, en la parte de desarrollo de la energía nuclear para propósitos militares, Pakistán, a través del Abdul Khan Research Laboratories, por el famoso Abdul Khan, que es un héroe de Pakistán, porque fue el que instrumentó ¿verdad? El desarrollo nuclear de Pakistán para enfrentar a la India. Ellos tuvieron cooperación con Pakistán, y luego ha habido incluso reportes de inteligencia muy documentados en donde subsecuentemente o en materia de recíproca, Corea del Norte, que está más avanzado en misiles, ha cooperado también con Pakistán, y de la misma manera ha habido esos triángulos infernales con Irán. Okay. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de violentar estos tratados en los cuales después de las instituciones britanas, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Tiene que haber regulaciones? Las consecuencias es siempre la gran miseria. Fíjate el caso de Irán. Hubo un arreglo con Obama en donde, por ejemplo, no se cumplieron muchas de las expectativas de Israel, etcétera, pero hubo un intento de arreglo. No se ha podido ejecutar los arreglos, los convenios con Irán y los Estados Unidos por una razón, ¿verdad? Porque el gran desesperado porque hayan esos convenios es el pueblo empobrecido de Irán, casi 100 millones de iraníes. De la misma manera, Corea del Norte en estos momentos tiene una población, ¿verdad?, que está muy malnutrida, está muy frustrada, ha sido congelada en el tiempo, y un líder puede entrar en un estado de locura, y todo depende también del alto mando militar. Le pregunto, si esos 4 misiles que Corea del Norte ha prometido lanzar sobre Guam ocurren, ¿Estados Unidos tiene cómo enfrentar eso? Estados Unidos tiene miles de veces la capacidad de volar todo el territorio de Corea del Norte y a sus habitantes. Absolutamente. La respuesta de Trump, y hay que tener cuidado con Trump, porque Trump, tú sabes, yo viví solamente 25 años en los Estados Unidos, y conozco muy bien a muchos senadores y muchos congresistas, y Trump no es ni un clásico republicano, ni es un clásico demócrata. Trump es Trump. Fíjate bien la experiencia de Siria. Y los norcoreanos han debido recibir, como recibió China, con la cual los Estados Unidos tienen un gran imbalance comercial, por lo cual la China no está interesada en entrar en un conflicto con los Estados Unidos, y con todos los cantidad de problemas que hay con Rusia, porque Rusia necesita tecnología y necesita inversión de los Estados Unidos. Tampoco Rusia va a apoyar a Corea del Norte. Pero fíjate bien que cuando Trump dijo, estamos considerando lanzar algunos misiles a Siria, en el momento en que lo estaba diciendo, lo estaban ejecutando. De tal manera que cuidado con Trump. Trump está dando sorpresas al mundo. A mí en el campo de la inmigración me cae más pesado que un camión de plomo. Pero en el contexto de hacer justicia internacional, yo creo que tenemos que estar cuidadosos. Y en América Latina también. En cualquier momento él va a sorprender a América Latina, porque cuando él dice hay opciones militares en la mesa, y por un lado sale Rex Tillerson diciendo, señores, si no se cumple la Constitución, nosotros vamos a hacer, en el caso de Venezuela, que se cumpla la Constitución, cuidado. Al otro día llega Michael Fitzpatrick y dice, bueno, nosotros sabemos qué está pasando en Venezuela. Esto tiene mucho que ver. Cuando la Casa Blanca ahora está haciendo referencia a advertencias de ese tipo, efectivamente los Estados Unidos tienen suficientes carriers, los que se llaman portaaviones. Hay cantidad abrumadoramente por encima de la capacidad que pueda tener Corea del Norte en cuanto a misiles que se pueden lanzar desde Guam, misiles intercontinentales, misiles desde submarinos, y misiles con ¿verdad? Con aviones de largo alcance. Bueno, justamente nos escribe Douglas Pérez, dice al invitado, Corea del Norte amenazó a Estados Unidos a través de Guam. ¿Por qué? ¿Podría explicar qué objetivo militar representa esa isla? Bueno, sabemos que hay 2 bases allí, sí, ¿no? Sí.
la razón por la que hace Guam es que Corea del Norte, a pesar de que han hecho muchos ensayos, no están en capacidad. Incluso la cantidad de ensayos ha sido seguida muy rigurosamente por la comunidad internacional, incluyendo la gente de la Organización Internacional de Energía Atómica, pero también la Organización del Tratado Atlántico Norte y Japón, que es un país muy afectado, porque no tienen capacidad de enviar un misil intercontinental. Guam es porque está cerca, es una amenaza y podría ser muy peligroso. Y yo creo que cuando Trump dice cuidado porque la respuesta va a ser fuego y sangre. Fuego y furia. Fuego y furia. Bueno, pero el fuego va a estar asociado con muchas muertes innecesarias. Y fíjate, la gran diferencia. Hay que ver la terrible diferencia. Los cubanos estuvieron por décadas diciendo que no podían alimentar a su población por el bloqueo comercial, ¿verdad? Es como si tú tienes a tu vecino con grama verde y estás ¿verdad? Perezoso, sin trabajar, con tus barbas largas, y siempre el vecino tiene culpa de que tú no tienes capacidad de alimentarte, ¿verdad? De la misma manera tenemos que recordar que esto es un escenario parecido a la crisis de los misiles de Cuba del año 62. Y fíjate lo que pasó. La Unión Soviética usó a Cuba y a Fidel Castro como un títere para fomentar negociaciones que eran de mucha urgencia. Existían dos estadistas de lujo, Khrushchev y Kennedy. Totalmente. Y las negociaciones fueron totalmente distintos a UN y a Trump, pero ahora nosotros, que se parecen mucho también en su lenguaje, ¿no? Más allá de lo. Sí, pero tienes que fijarte una cuestión. Después que esos eventos, el único momento en la historia cuando la humanidad estuvo al borde de un cataclismo nuclear, ahora se sabe que tanto el Che Guevara como Fidel Castro sí estuvieron convencidos de que se podía enviar ojivas nucleares claro, y impactar el territorio federal de los Estados Unidos. Y fíjate bien, cuando todo fue dicho y hecho, fue Gromyko con Robert Kennedy quienes hicieron las negociaciones, llegaron unos arreglos, y cuando los soviéticos llegaron, gente del alto mando, y le dijeron a Fidel Castro, esto hemos decidido, Fidel Castro se dio cuenta que él era un títere en todo este proceso, tanto así que la furia de Fidel, que ha podido generar un gran conflicto con miles de muertos, por lo menos cientos de miles de muertos, no permitió a los soviéticos que se desmantelaran esos misiles con ojivas nucleares, cosa que Rusia podría estar haciendo en América Latina ahorita para amenazar en el territorio cubano. Tuvieron que hacer esos arreglos en alta mar. Okay. De tal manera que sí, la locura que tuvo Fidel Castro y el Che Guevara en generar ese conflicto con los soviéticos de la crisis de misiles de 1962 podría revivirse ahora, pero con consecuencias terribles. Sí, pero esa locura Manuel, le permitió un gobierno de 60 años. Esa locura, tenemos que terminar. Y eso no va a ser posible. Y a los soviéticos les permitió negociar todos los escudos de misiles en Europa del Este, etc. Lo que no podemos negociar es el tiempo, porque ya se acabó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.